Buenos días a todos, bienvenidos a Accesibilidad Universal. Yo quería empezar este podcast de Accesibilidad Universal comentando cuál ha sido mi experiencia con los dispositivos táctiles en general y con los de Apple en particular, porque creo que mi testimonio puede ser muy importante para personas que se encuentren ahora en la misma situación en la que yo estaba hace 2 años y medio. A mí el conocimiento del iPhone primero y del Mac después me ha hecho descubrir un nuevo mundo y muchas cosas que yo ni siquiera sabía que existían, y sinceramente me arrepiento muchísimo de haber tardado tanto en conocer qué es un iPhone y qué es un Mac, y en fin, tendría que haberlo hecho muchos años antes. Por eso creo que es muy útil e importante contar mi experiencia, porque pues puede ayudar a otras personas que quizá, y no solo personas ciegas, por un lado personas ciegas o con deficiencia visual, pero también otro tipo de personas que igual por lo que sea, por razones varias, no se han decidido todavía dar el paso hacia un dispositivo táctil y o tienen dudas entre por qué un iPhone o por qué otro tipo de teléfonos y demás, o que todavía estén anclados a Windows y tengan miedo, que a lo mejor sientan curiosidad por un Mac, pero por pasarse a un Mac, pero tengan miedo. Porque hay mucha gente que les dice que va a ser un mundo muy distinto de lo que conocen con Windows y demás, y que, en fin, nos haya decidido por un motivo o por otro a dar el paso. Y pues creo que puede ser importante la experiencia que yo he vivido para animar a estas personas a ir hacia adelante. Bueno, yo tengo que decir que desde que comenzó este mundo de los teléfonos táctiles, yo era muy reacia a cualquier tipo de dispositivo táctil en general, y a Apple en particular yo le tenía hecha una especie de guerra a Apple, una guerra absurda, porque yo pensaba, vamos a ver, yo tenía mi viejo Nokia, os acordaréis de los viejos Nokia, yo tenía el 6600, que aquello me duró, no lo sé, 11, 12, 13 años, muchísimos años, y funcionaba bien. Entonces yo estaba muy feliz y contenta con mis teclitas, con mis teclados, tal. Claro, la gente decía, no, un teléfono táctil, sí, los ciegos pueden usarlo porque cuando tú pulsas una tecla, la voz te lo dice, entonces si pulsas otra vez, pues ya la escribe, entonces siempre sabes qué tecla estás pulsando. Claro, yo pensaba, digo, bueno, si es lentísimo, o sea, si yo cada tecla que pulso tengo que estar, primero que me la dice, luego que la pulso, es lentísimo, y que bien estoy yo aquí con mi T9, con mis teclas, con mi Nokia, ¿sabéis? El viejo teclado de A, B, C, D, E, escribiendo así. Otros me decían, no, bueno, pero puedes escribir acoplándole un teclado al teléfono. Aquello me parecía, y me sigue pareciendo, muy incómodo, porque por empezar tienes que llevar 2 aparatos en vez de uno, y me resultaba muy incómodo. Entonces yo no quería saber nada de este tipo de aparatos, y además pensaba, bueno, y encima Apple es la peor, porque claro, ellos lo han inventado, así que tenemos que hacerle la guerra a Apple. Esta era mi erradísima, equivocada opinión. Y estuve muchos años así. Entonces, bueno, ahora ya luego lo veremos con más detalle, pero os digo desde ya, para los ciegos que conozcáis el braille, Apple tiene un sistema único. Ahora lo está intentando implantar Android, pero todavía no funciona bien y seguro que no va a ser tan bueno. Apple tiene una posibilidad de escribir en braille, y eso seguro que es rapidísimo. Para quien conozca bien el braille, es rapidísimo y es muchísimo más rápido, 100.000 veces más rápido que escribir con los antiguos tecladitos Nokia, y desde luego es muchísimo más cómodo que tener un teclado acoplado al ordenador, al teléfono, y escribir a través de un teclado externo. Y para quien no conozca el braille, o para quien no sea ciego, pero simplemente, no sé, por edad o por vagancia o por pereza o por lo que sea, le tengan miedo a los teléfonos táctiles, siempre está por un lado Siri, que le podemos decir que nos mande mensajes, que haga llamadas, que nos mande WhatsApp, que mande mails, y le dictamos lo que sea, y ya está. Sea ya tanto Siri como el botoncito que tiene en sí mismo el teléfono dentro de cada mensaje, o de cada mail, o de cada campo de texto para dictar. Entonces, y luego está, bueno, el teclado normal que le das a cada tecla y vas, pero bueno, si ese teclado y va escribiendo, pero si eso os resulta complicado, siempre está dictar. Para quien no conozca el braille, siempre está la posibilidad de dictar, e incluso para hacer llamadas, para todo, y ahí veréis que es mucho más rápido que escribir con un teclado, tanto externo como con el teclado de los antiguos teléfonos. Y para los ciegos que conozcan bien el braille, de verdad, no hay nada como el teclado braille virtual dentro del iPhone, sobre el que haremos un episodio en las próximas semanas.
Bueno, y dicho esto, pues os comento mi experiencia. Yo, como os decía, estaba muy contenta y feliz con con mi teléfono Nokia 6600. Llegó un momento en el que mucha gente me decía, muchos amigos, bueno, ya hablaban de los teléfonos táctiles, de que podían hacer cosas que yo no podía hacer con el Nokia y tal, y ya el Nokia también estaba viejo, empezaba a fallar un poco la batería y demás. Entonces, bueno, pues pensé que era el momento de cambiar, pero yo seguía en mis 13 de que quería un teléfono con teclado físico, que yo sin un teclado físico no me iba a apañar, no me iba a encontrar a gusto y demás. Entonces que me compré una cosa que ahora no volvería jamás a hacer eso, es algo parecido a lo que es ahora los teléfonos de Capsys. Son teléfonos específicos para ciegos. Este caso no era exactamente así, era un teléfono normal, un Google Nexus 5, pero que una empresa francesa que se llamaba Claria, luego pasó a llamarse Telorion y luego quebró, decidió ponerle como una funda, vamos a decirlo así, una goma que la ponías encima del teléfono y que tenía agujeros que simulaban un teclado, por tanto, y entonces tenía determinadas aplicaciones muy limitadas. Tenía el correo, tenía otra para leer periódicos, tenía para el teléfono, para llamar, tú simulabas el teclado, entonces escribías como si fuera un teclado, con la fundita esta tenías como era una rejilla, para decirlo con más precisión, una rejilla con agujeros, simulando un teclado. Entonces tú veías el 1, entonces escribías A, B, C, D, con el mismo sistema del Nokia. No tenía WhatsApp. Y entonces tenía mensajes, tenía teléfono, tenía correo electrónico. Entonces yo empecé a utilizar aquello y estaba bien con aquello. ¿Qué pasa? Que no tenía WhatsApp y mis amigos ya tenían todos WhatsApp. Y entonces, pues a veces, yo me acuerdo una vez que, por ejemplo, me quedé fuera de una fiesta que montaron porque quedaron por WhatsApp y yo no me había enterado. Entonces, claro, para utilizar el WhatsApp porque ese teléfono tú le quitabas luego la rejilla y entonces se convertía en un teléfono Android normal, en un Google 5. Yo intenté alguna vez hacer una incursión en el mundo táctil a través de ese Google, quitándole la rejilla. Me pareció horroroso y también fue uno de los motivos por los que tardé tanto en decidirme a comprar un teléfono táctil. Mi experiencia con el Google Nexus fue muy mala. Me decían barre hacia la derecha y luego tocas 2 veces el elemento que quieras, aquello no funcionaba, no hacía lo que yo quería que hiciese, fatal. Con lo cual la única manera que tenía de utilizar el WhatsApp era una manera era muy complicado y tenía que me compré un teclado externo y tal, pero era un rollo porque tenía que acoplar el teclado porque no me gustaba aquello, en fin, tenía que llevar 2 aparatos, bueno, pero en fin, había que estar, digamos, con los demás en WhatsApp y era la única manera, ¿no? Como la empresa francesa quebró, a todas estas incomodidades se añadió que esta empresa francesa quebró y entonces tuve que, quebró y ya ni iban a atenderte el soporte técnico, ni se iba a actualizar más aquella cosa del programa, las aplicaciones que se podían gestionar a través de la rejilla y tal. Entonces pues decidí que tenía que cambiarme de teléfono. En aquella época LG sacó un teléfono con teclado también que se llamaba LG Win Smart, que ya sí tenía WhatsApp, tenía un tecladito. Y me compré aquello porque yo seguía en mis 13 de que tenía que tener un teclado. Porque aquello sin teclado físico no me iba a apañar nunca. Bueno, me compré el LG Win Smart. Las teclas eran de goma. Entonces, ¿qué sucedió? Que al cabo del tiempo las teclas empezaron a fallar. Yo pulsaba una vez y aquello pulsaba 5. Entonces no funcionaba bien. Además, me di cuenta, el altavoz era muy malo. Por ejemplo, todo el mundo cuando enviaba los WhatsApp, todo el mundo me decía que se oía muy poquito y muy bajo. Y también no podía dictar. Yo veía que mis amigos, todos que tenían iPhone, podían dictar, yo no. Entonces, el escribir con el viejo sistema Nokia del teclado era lento. Cuando quería escribir un mensaje largo, pues era lento. Por supuesto, yo en aquella época solo usaba el WhatsApp, no se me ocurría. Y además me resultaba muy raro utilizar el correo electrónico en el teléfono, porque ¿para qué? Yo tenía el ordenador y ¿para qué quería yo? O internet. Ya tenía el teléfono, ¿para qué quería? Tenía el internet, el ordenador, ¿para qué quería yo utilizar aquello en el teléfono que gastaba mucha batería? Estaba yo muy cerrada y encerrada en mi mundo. Y entonces, pues el teléfono, como os digo, el LG Win Smart, las teclas empezaron a fallar, entonces ya me planteé que tenía que comprarme un teléfono mejor.
Estuve mirando en mi cerrazón con tener un teclado físico, estuve mirando incluso el BlackBerry, que por aquella época ya no lo tenía nadie, había tenido mucho auge en las empresas hace años atrás, pero en aquel momento pues ya la verdad que nadie tenía uno, e incluso era complicado encontrar aquí el sitio donde se vendía en España. Yo me acuerdo que aquí en Madrid me dijeron que había solo un centro comercial que estaba lejísimos de mi casa, que en fin. Pero claro, una persona que tenía este aparato, un amigo mío, que se hizo con un aparato, un BlackBerry de estos, me dijo que, claro, el teclado servía para escribir, sí, pero para moverse por los distintos menús y demás, era necesario el movimiento táctil. Con lo cual, pensé que tampoco me servía mucho, porque en realidad, si iba a tener que utilizar el táctil para moverme por los menús, pues casi que igual era mejor pasar directamente a un teléfono táctil. Estaba aterrada, porque os digo, yo creía que no iba a ser capaz de manejarme con un teléfono así. Entonces, claro, se me planteó la disyuntiva, ¿qué me compro? ¿Un Android o un Apple? A los cuales yo le he hecho la guerra toda mi vida. Yo prometí solemnemente que jamás en mi vida me compraría un iPhone. Bueno, ¿qué pasó? Claro, yo pensé que el 99% de los ciegos que conozco, el 100% en Europa, y un porcentaje, bueno, menor, pero también quien puede, y importante en América, tenían un iPhone. Y entonces pensé, bueno, si todos los ciegos que pueden hacerlo tienen un iPhone, que su posición económica se lo permite, tienen un iPhone, hombre, yo no voy a ser la más tonta, ¿no? Y entonces vamos a comprarnos un iPhone a ver qué pasa. Una amiga mía italiana, a la que agradezco públicamente, me envió una documentación, me envió unos podcasts. Bueno, y de aquí nació mi amor por los podcasts, mi gran afición por los podcasts, porque cuando yo me compré el teléfono, de verdad, me fueron utilísimos, me dieron muchísimo ánimo, pero muchísima seguridad también, y gracias a ellos aprendí las primeras cosas, y de verdad, y entonces por eso pues yo al final ahora me he decidido a hacer este podcast, porque he visto que eran todos extranjeros, pero que en español había muy poco material al respecto. Bueno, y entonces, ¿qué sucede? Que me decidí a comprarme el iPhone. Me compré el iPhone SE, el más barato que había, que de hecho yo en ese momento no lo sabía, luego supe que ya Apple lo había descatalogado del App Store. Entonces me compré los restos que había en el Corte Inglés. Pero, ¿por qué me compré este? Pues porque yo no sabía, el teléfono me costó 300 euros, equivalente más o menos a, no sé, $350 por ahí. Claro, yo no sabía si iba a ser capaz de manejarme con eso, entonces pensé que era absurdo comprarme un teléfono que me costase, no sé, 500, 600, 700 euros, cuando a lo mejor lo iba a tirar por la ventana porque no iba a ser capaz de manejarme con él. A mí mucha gente me había dicho, amigos míos que ciegos en este caso, que estaban contentos, hablo aquí específicamente de los ciegos, por el manejo del teléfono a través del lector de pantalla de VoiceOver. Entonces me habían dicho que el primer mes me iba a entrar ganas de tirar el teléfono por la ventana, que luego me iba a acostumbrar, pero que el primer mes iba a ser horrible y tal. Yo estaba asustadísima, entonces pensé, digo, a lo mejor yo no soy capaz de superar ese primer mes, entonces me voy a comprar un teléfono más barato que encuentre, porque es que si no consigo manejarme con él, al menos he perdido solo 300 euros y no más. Y además era chiquitito, tenía el botón home, el botón de inicio, que me daba mi seguridad. La gente decía que era mejor porque, bueno, pues tenías un punto de referencia, por lo menos un botón físico, ¿no? Y entonces me compré este teléfono. Yo además me acordé que Apple tenía clases gratuitas, digamos, no, gratuitas no, pero clases para aprender para enseñar a las personas a utilizar el teléfono. Fue la mejor opción que hice. Yo fui a una tienda porque me lo compré en Semana Santa para tener más tiempo, tener vacaciones y tener un poco más tiempo para hacerme con él. Yo fui a una tienda, bueno, no era exactamente una tienda Apple, luego supe que Apple también lo tenía, pero yo creí que era un Apple Store, luego me enteré que no era así, pero bueno, el resultado fue el mismo. Contraté un par de clases para poder utilizar el teléfono. Debo decir que es lo mejor que yo he hecho. También agradezco públicamente a esta persona que me enseñó a utilizar el teléfono, porque de verdad me hizo algo importantísimo, me cambió la vida. Y yo os puedo decir, nunca sentí esto que me decían mis amigos de que el primer mes iba a tener ganas de tirar el teléfono por la ventana. En mi caso no fue así. Yo os digo que después de 2 horas, de 2 clases, o sea, 2 horas, 2 clases de 1 hora, en 2 horas, yo ya era capaz de enviar mensajes por WhatsApp y de manejarme con el teléfono. Y eso, al día siguiente o los 2 días, ya era perfectamente amiguísima del teléfono. Yo os digo, fui el sábado anterior al domingo de resurrección, fui a dar estas clases, y yo el domingo de resurrección ya estaba mandando WhatsApp y todo, y el lunes ya era
amiguísima del iPhone, del teléfono. Entonces, ¿y por qué un iPhone? Bueno, estoy quizás ya no solamente más específico para los ciegos, pero quizás no solamente. El iPhone es un teléfono, en mi opinión, mucho más intuitivo que cualquier teléfono Android para cualquier persona. Y para los ciegos en particular. Pero bueno, me puede decir, por ejemplo, yo ando todavía detrás de que mi madre se compre algún día un iPhone. Mi madre dice que no le vale la pena porque que total, que para qué quiere un teléfono más caro si ella con lo que consigue hacer. Bueno, yo pienso que estaría mejor con un iPhone porque a mí me gusta más, creo que es más intuitivo. Mi madre ve perfectamente y creo que aún así es más intuitivo un iPhone y todo. Pero bueno, y específicamente para los ciegos, sin duda ninguna, quien pueda, quien económicamente pueda, e incluso, aunque sea de segunda mano, si no le da el dinero para comprarlo de primera mano, quizá en algunos de vuestros países, aunque sea de segunda mano, si podéis de verdad, intentad compraros un iPhone porque la diferencia con Android es abismal. Yo os digo, yo tuve una experiencia muy mala y no lo digo yo solamente, hay mucha gente que piensa así. Yo con el Google 5 tuve el Nexus, tuve un Android, tuve una experiencia muy muy mala, de hecho, porque no tenía una buena reactividad cuando barrías con el dedo por la pantalla. Entonces, en cambio el iPhone tiene una reactividad fantástica, es muy intuitivo, es todo, como es un sistema, tiene la ventaja de que, respecto a Android, de que al ser un sistema cerrado, todo funciona de la misma manera. No es en Android, como cada marca tiene sus cosas, pues el lector de pantalla de Android Talkback no funciona igual a lo mejor con todos los modelos. Es lo mismo que sucede con los ordenadores, con JAWS, por ejemplo, con NVDA, con los lectores de pantalla. Claro, basta con que te cambie, con que Google Chrome, por ejemplo, o Office, Microsoft, cambien una cosita para que ya, perdonad la expresión, fastidien el lector de pantalla y ya no funcione. Entonces, esto con los iPhones no sucede. ¿Por qué? Porque tiene el propio lector de pantalla VoiceOver integrado en el propio teléfono, con lo cual todas las aplicaciones, bueno, todas las nativas van a funcionar perfectamente para iPhone, y nativas tenemos todas, o sea, desde el iMessage, el teléfono, el correo, el tiempo, la grabación de notas de voz, todos los diccionarios, todas las aplicaciones que se os ocurran, mapas, todas las que son nativas van a funcionar perfectamente con el iPhone, con el lector de pantalla VoiceOver. Y las no nativas, siempre que estén en el Apple Store, pues la gran mayoría también van a funcionar. Entonces, al ser un sistema centrado y tener un sistema operativo cerrado y tener el lector de pantalla integrado, que no pertenece a un tercero, sino que ya está integrado en sí mismo y pertenece a la propia compañía, eso es muy importante para un ciego porque te hace que sabes que va a funcionar y que además va a funcionar siempre igual. En cualquier modelo de iPhone va a ser siempre igual. Y otra ventaja para los ciegos, que conozcáis bien el braille, de verdad, el teclado braille, yo es lo primero que aprendí a utilizar, ahora os lo contaré, y en fin, estoy encantada, y de verdad es rapidísimo. Yo creo que incluso escribo tan rápido, o incluso quizá más rápido que muchas personas que ven. Entonces, es fenomenal. Hay que conocer bien el braille, eso sí, pero es fenomenal, de verdad. Entonces, bueno, pues yo me compré mi iPhone, como os digo, a los 2 días ya me manejaba perfectamente con él. Y entonces debo de decir que agradezco inmensamente a Apple. O sea, a mí el iPhone me hizo descubrir todo un mundo que ni os imagináis, porque, o sea, yo es que ni me imaginaba que existiese cosas tan simples como, yo qué sé, la aplicación de Uber, que es de las primeras que utilicé, que yo la uso mucho porque bueno, pues a lo mejor por el hecho de ser ciega y a mí me da miedo ir sola por la calle, pues utilizo mucho el taxi, pero también alguien que no sea ciego, por razones varias, pues el taxi le puede ser útil. Y yo nunca me imaginé poder pedir un taxi desde la aplicación, tal cual, yo que sé, Uber Eats, para pedir comida a domicilio. A mí, que no me gusta cocinar, también la utilizo mucho. Cualquier aplicación, la posibilidad de leer libros. Bueno, el iPhone, otra cosa importantísima para los ciegos, te da una integración impresionante con todo el mundo, porque tu propio teléfono, tú le pulsas 3 veces el botón de inicio, desactivas VoiceOver, tu teléfono lo puede utilizar cualquiera. Con lo cual, pero igualmente, tú puedes ayudar a cualquier vidente, a cualquier persona. Yo a mi padre, ahora que le he comprado un teléfono, yo a mi padre le ayudo cuando él no sabe hacer algo, le activo el VoiceOver, le digo cómo tiene que hacerse. Es verdad que los gestos son distintos, pero le sé decirle, es esta opción, vete a esta opción y luego vete aquí, pulsa aquí. Quiero decir, aunque el gesto que él utilice sea diferente. Y entonces te da una integración. Por ejemplo, cuando tus amigos videntes hablan de esta aplicación y esta otra y tal, y el iPhone, tú estás en la misma
onda que ellos, o sea, no tienes un aparato específico que nadie conoce y nadie sabe utilizar y que no sabes si lo que ellos dicen va a funcionar con tu aparato. Tú sabes que estás en la misma, igual que ellos, tal cual, porque tiene un lector integrado y esto es un mérito de Apple que el hacer que sus productos puedan ser utilizados por cualquier persona de la misma manera y con gestos distintos, pero de la misma manera, con la misma capacidad de usabilidad, digamos así, y el mismo resultado. Y el hecho de la preocupación que tiene Apple y que la demuestra día a día con la accesibilidad y con preocuparse por el tema de la accesibilidad y no dejarlo atrás. Entonces, yo de verdad agradezco públicamente muchísimo a Apple y os digo, he llegado, como se dice, perdón la expresión, me he hecho súper manzanita y me he convertido en una auténtica defensora de Apple y yo de verdad ya no quiero otra cosa, siempre que gracias a Dios las posibilidades económicas lo permitan, de verdad yo os aconsejo a todos muchísimo comprar los aparatos Apple porque para los ciegos son los mejores y no solo para los ciegos, yo creo que también para quien ve lo es, si se puede, si las posibilidades económicas lo permiten. No es por un tema de verdad y no es por un tema de esnovismo, de es la manzana, que también conozco gente que piensa así. No es por eso, es por un tema de intuitividad, es por un tema de que yo creo que objetivamente son mejores aparatos y ya para los ciegos es por un tema de supervivencia. O sea, es que y a día de hoy, aunque Android ha mejorado mucho, a mí las personas que lo han probado me dicen sí, se puede utilizar, pero es mucho más complicado. Entonces, de verdad, para quien quiera tener un aparato que funcione enseguida y que funcione bien y que sea capaz de hacer cosas, de verdad, siempre que económicamente pueda, e incluso si no puede ser de primera mano por tema económico, intentadlo de segunda mano, que también se venden muchos iPhone por ahí en buen estado, que los iPhone además son unos aparatos que duran muchísimos años, más que muchos de los modelos de Android. Entonces, intentad compraros un iPhone porque de verdad para un ciego la diferencia es muy importante y es muy importante que no tengáis una mala experiencia como tuve yo con un teléfono táctil, porque si la primera experiencia es mala, se os quitan las ganas, os da pereza, se os quitan las ganas y no vais a dar nunca el paso. En cambio, si la primera experiencia es buena, de verdad que no vais a salir del mundo. Y yo lo digo claramente, yo no voy a salir ya más del mundo Apple, es más, cada vez voy a ir añadiendo aparatos. Y esto fue lo que me pasó. ¿Cuál fue el paso del iPhone al Mac? Bueno, pues a mí el iPhone me gustó tanto que empecé a sentir curiosidad por probar el Mac. Yo nunca me sentí bien con Windows. Yo utilizaba Windows, tenía mi ordenador en casa y sigo utilizando Windows en el trabajo. Ahora solo en el trabajo, pero lo utilizo porque no tengo más remedio, porque la empresa donde yo trabajo tiene un convenio con la Microsoft y ahí tenemos Windows y ya está. Desgraciadamente es así. Y entonces yo usaba Windows, pero la verdad que nunca aprendí a utilizarlo bien. Lo uso para lo estrictamente necesario, pero no me apañaba bien. E incluso yo utilizaba en casa, en el trabajo también, un programa específico para ciegos que se llamaba WinWidow y ahora ese programa ya no se desarrolla más. Está desarrollando otro programa parecido, pero bueno. Un programa específico para ciegos precisamente porque cerrado y que la verdad ahora ya lo he dejado totalmente. ¿Por qué? Porque no me apañaba bien con Windows. Es verdad, utilizaba JAWS, pero no me apañaba bien, la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que me empezó a entrar curiosidad por el Mac, porque pensé, bueno, si el iPhone es tan bueno, tan intuitivo, y si me gusta tanto, oye, igual el Mac es es tan fácil como el iPhone y es mucho mejor que Windows, y oye, ¿por qué no verlo? Tenía miedo también porque muchas personas me habían dicho, tanto en España como en el extranjero, no, porque mira, yo conozco muchas personas que han intentado pasar al Mac y luego han vuelto a Windows porque es muy diferente, porque no te vas no te vas a adaptar bien a Mac. Y yo, claro, entonces a mí me decían esto, yo que de por sí me considero un desastre informático y yo no soy una persona, no soy una manitas, ni entonces en realidad me daba miedo porque pensaba, bueno, y si luego no me apaño, claro, me compro un ordenador de 1.000 euros y si no me apaño, ¿qué hago? Y además, si no me apaño bien con Windows y dicen que esto es diferente, pues menos todavía me voy a apañar con un Mac, ¿no? Entonces decidí llamar al Apple Store, ya sí, al Apple Store aquí en Madrid,
a Puerta del Sol, un día para ver, porque yo, claro, tenía miedo de comprarme un ordenador a ciegas, sin haberlo visto antes, sin haber visto qué tal me apañaba yo con el lector de pantalla, si lo entendía, si no lo entendía, si me resultaba intuitivo o no, o qué, porque claro, el mínimo eran 1.000 euros. Y entonces pues fui a la Apple Store y bueno, lo vi, me lo enseñaron y tal, y estuve 3 meses, casi 4, sin decidirme. Tenía muchas dudas. Bueno, conocí a una persona que luego que me ayudó fue mi profesor de Mac, y de hecho también le agradezco públicamente a esta persona porque bueno, no doy su nombre por privacidad, pero él sabe quién es. Cuando oiga esto, él sabe quién es. Y la verdad, yo puedo decir que es el mejor profesor que yo he tenido en mi vida. Y es la persona que la primera vez en mi vida que alguien me ha enseñado bien el manejo de un ordenador. Es un profesor fantástico, es una persona fantástica. Y yo, bueno, él casi, yo creo que debió estar a punto de matarme porque, bueno, pues yo lo conocí y esta persona me resolvió millones de dudas. Yo le escribía, pero ¿y qué hago? Pero ¿y me decido? Pero ¿y no me decido? Pero ¿y yo no sé cómo no me mató? La verdad, cómo tuvo tanta paciencia conmigo. Y bueno, y al final, un bonito mes de septiembre, a finales de septiembre ahora va a hacer 3 años, yo decidí, no, 3 años, no, 2 años. Va a hacer, ya no me acuerdo, va a hacer 2 años, sí, sí, va a hacer 2 años. Yo decidí dar el paso y comprarme mi primer Mac. Bueno, también me ha cambiado la vida. El Mac es un ordenador fantástico. No hagáis caso cuando os dicen que... Y además, para todos, ya no hablo aquí solo para ciegos por supuesto, pero también para quien no es ciego y se lo pueda permitir. E incluso, insisto aquí una vez más, si económicamente no podéis permitiros uno de primera mano, intentadlo de segunda, de verdad. Es que os va a cambiar la vida respecto a Windows, es que es mucho mejor. Y además, y si encima tienes un iPhone, de verdad, la sincronización... Mira, yo tengo una prima, bueno, la mujer de mi primo, ellos ven perfectamente y tienen todos Mac, esa familia de mis primos, y esta chica me dice, y otra prima mía también vidente y también gran aficionada a Mac y Apple y todo, ellos me dicen, y son videntes, por tanto estoy hablando para todos, me dicen, es que yo nunca creí que me fuera a gustar tanto y que me fuera a emocionar tanto que ya no quisiera jamás comprarme otro tipo de ordenador. Pues es así, porque además tiene una sincronización tan buena con el iPhone que es fantástico. Por ejemplo, yo que paso mucho tiempo, porque trabajo lejos y paso mucho tiempo en el coche, te llega miras el correo cuando vas en el coche o en el autobús o en el tren, donde quieras, estás fuera, miras el correo, tienes a lo mejor un archivo adjunto importante que te tienes que bajar, lo que sea. Tú te bajas el archivo adjunto, lo copias en iCloud, lo copias en la carpeta, tú llegas luego a tu casa al Mac y tienes tu archivo en el mismo sitio donde lo habías guardado. No tienes que andar copiándolo 2 veces o viendo dónde lo has dejado, con lo cual ganas muchísimo tiempo en realidad, porque tú puedes estar haciendo cosas mientras estás en el autobús, en el coche, en el tren, y a la vez luego llegas a casa y lo tienes ya hecho. Es fantástico, de verdad. Y bueno, ni qué decir tiene la conexión cuando estás en algún lugar que no tienes wifi, la conexión red wifi, la conexión con a través de los datos del teléfono con el ordenador es comodísima, es fenomenal. Y para los ciegos en particular, supongo que también para quien ve, pero bueno, mi experiencia es la experiencia del lector de pantalla de VoiceOver, que es el mismo lector que tienes en el iPhone. Es que es mucho más intuitivo. A mí me da mucha más seguridad. Yo con Windows nunca tuve seguridad, siempre tenía y tengo el miedo de romper algo, de cargarme algo en el ordenador, vamos a decirlo así. Con el Mac no, con el Mac me siento segura de lo que hago, sinceramente. También esto es mérito de la persona que me enseñó, una vez más. Muchas gracias una vez más, de verdad. Y entonces, de verdad, yo estoy encantada con mi Mac. Y además, las propias aplicaciones de Mac, tanto el correo electrónico es mucho más, a mí me gusta mucho más que el de Windows. El mismo hecho de cómo adjuntar los archivos, la manera de adjuntar los archivos es mucho más cómoda. Me resulta mucho más cómodo, por ejemplo, bueno, luego Pages, el equivalente a Word, es comodísimo también. El otro lector que tiene, el otro editor de textos más simple, TextEdit, Numbers,
haciendo las funciones de Excel. En fin, quiero decir, bueno, por ejemplo, los diccionarios para quien estudia idiomas o trabaje con los idiomas, como es mi caso, tiene el Mac y el iPhone también. Lo veremos porque vamos a hacer podcasts específicos para ello. Tienen los diccionarios instalados de fábrica. Tiene diccionarios bilingües, bilingües solamente tiene de inglés a cualquier otro idioma y viceversa, pero luego tienen, para quien controle bien el inglés, pues bien. Y luego tiene diccionarios monolingües de todos los idiomas que os podáis imaginar, incluso los que nos puedan parecer más raros, yo que sé. Tiene ruso, griego, chino, coreano, tiene idiomas rarísimos. O sea, perdón, quiero decir que a lo mejor no son habituales. Y luego tiene los más habituales. Tiene, yo que sé, inglés, francés, portugués, italiano, todo, ¿no? Tiene diccionarios, son son los mejores diccionarios. Por ejemplo, en inglés tiene el Oxford Press University. En español tiene el Vox, que no es la RAE, pero el Vox sabemos que es de los mejores diccionarios que existen. En italiano tiene el de Mauro Paravia, que es el mejor que hay también. En alemán tiene el Duden, que también es el que siempre nos recomendaban a nosotros en clase. Quiero decir, en portugués no sé cuál tiene, pero es muy bueno también. E incluso yo tengo 2 diccionarios, por ejemplo el diccionario Priveram, yo me lo compré y lo instalé para Mac, y además Mac te lo instala en la propia aplicación de los diccionarios. De verdad, está fenomenal. Mucha gente me dice, no, es que a mí me gusta hacer cosas en el ordenador, instalar y desinstalar, y Mac es un sistema cerrado. Bueno, pues puede ser para los manitas, yo que sé, al que le guste, no sé, pero para mí personalmente que el ordenador es una herramienta, es algo, a mí me encanta la tecnología, pero me gusta como herramienta para mejorar mi vida. Yo sinceramente estoy encantada de no tener que hacer nada con el ordenador, que eso es lo bueno del Mac, que todo ya viene de fábrica, bien hecho y funciona. Y tú lo sacas de la caja y por ejemplo, esto es para los ciegos, sobre todo, tú sacas el ordenador de la caja y el ordenador ya habla directamente. Tú pulsas comando F5 y se te activa VoiceOver más en cualquier ordenador Mac. Es decir, que cualquier amigo mío vidente, cualquier persona que tenga un Mac, yo puedo ir a su casa si tengo un problema y puedo utilizar el ordenador, o yo qué sé, imaginaos en una biblioteca, en la universidad, siempre que haya un Mac, tú vas a poder utilizarlo sin nada, sin tener que hacer nada, porque tú pulsas una tecla y aquello funciona. Se te activa el lector de pantalla y funciona. En Windows sabemos que no es así. Para empezar, según te compras el ordenador, tienes que instalarte el lector de pantalla. Un rollo. Y luego encima ya no hablemos si tienes que andar instalándote las actualizaciones. Si quieres conectarlo con una línea Braille, en muchas ocasiones tienes que empezar a instalarte drivers. Menudo rollo. Con el Mac no, con el Mac tú lo enchufas y aquello, la línea Braille ya, o sea, enchufas el cable, el USB o Bluetooth, y ya aquello funciona solo, ya empiezas a ver en la línea Braille lo que está en la pantalla del ordenador. Luego, por ejemplo, dicen que el Mac es caro. Yo no estoy de acuerdo porque lo veremos en un episodio específico. Si empezamos a contar la licencia de Office, por ejemplo, yo que trabajo con los idiomas, yo compraba 5 diccionarios de una empresa italiana que se llama Zanichelli, que son los mejores. Entonces, los Zanichelli, aquello te costaba 30 euros cada diccionario en aquella época. A lo mejor ahora ha subido. Y tenías que instalártelo, y instalar cada diccionario era casi una hora, instalarte cada diccionario de esos. Esto ya no tengo que usarlo, ya el Mac me viene con mis diccionarios. No necesito Office porque ya tengo Pages y tengo TextEdit. Quiero decir, entonces empiezas a sumar, no tengo que instalar un lector de pantalla. O sea, empiezas a sumar cosas y realmente no es tan caro. De verdad, yo creo que merece la pena. Y ahora, con la situación actual, con el teletrabajo, os digo, a mí en el banco, el ordenador y Word, concretamente, se me bloquea cada 2x3, y a mí en mi casa, en los 3 meses que llevo teletrabajando en mi casa, con mi ordenador, con mi Mac, no se me ha bloqueado una sola vez, de verdad. Yo estoy encantada, o sea, viva Apple, viva Mac y viva el iPhone. Y bueno, y pues mi próximo algún día, lo que pasa, claro, eso ya es un capricho y, en fin, algún día supongo que me compraré el Apple Watch. No me lo he comprado todavía porque sé que es un capricho y, en fin, todavía mi reloj de agujitas funciona y, en fin, pero algún día me daré el paso al Apple Watch y tengo mucha esperanza también en las gafas estas que quieren hacer, y que a ver si es verdad, y esto incluso para personas ciegas con la realidad aumentada, pues supongo, o sea, estoy segura. A ver, Apple te da una confianza. Yo lo siento así, de verdad, y prometo que Apple no sabe que estoy grabando este podcast y no me han pagado, de verdad, lo digo tal como lo pienso y lo siento. A mí Apple me da una seguridad que todo lo que va a hacer, sé, por un lado, que va a ser bueno, que va a funcionar, y que además va a estar preocupado con la accesibilidad, y que como persona ciega va a haber siempre algo que me va a facilitar la vida. Es así, y yo lo pienso exactamente así y totalmente así. Con lo cual,
no me enrollo más. Esta ha sido mi experiencia. Ahora, a día de hoy, el iPhone me ha descubierto un mundo, el Mac también, y el complemento de ambos es fantástico. Y de verdad, a las personas que tengáis miedo y bueno, ya tengo que probar, la siguiente es probar el dictado en el Mac, que sé que funciona, es algo que quiero probar porque pues para escribir yo personalmente no soy una persona que me guste dictar, prefiero escribir, pero en ocasiones creo que puede ser útil si funciona bien. Y dicho, por ejemplo, el dictado en el teléfono funciona fenomenal, en el iPhone funciona muy bien e incluso en varios idiomas. Con lo cual, de verdad, para las personas que aún tengáis miedo, tened en cuenta, el iPhone os va a descubrir un mundo. Y si sois ciegos, siempre que económicamente podáis hacerlo, aunque sea un teléfono de segunda mano, si no podéis de primera, de verdad, orientaros hacia el iPhone porque marca la diferencia, porque es importante que la primera experiencia con un teléfono táctil sea buena, porque si es mala os vais a echar atrás y os va a dar miedo y no lo vais a hacer, no vais a dar el paso. Entonces, la primera experiencia es importante que sea buena, os va va a hacer que sea mucho más rápido todo lo que hagáis. Posiblemente sí, con un Android podéis hacer lo mismo, a lo mejor hoy día, pero de manera mucho más lenta y mucho más enrevesada y hay que buscarle mucho más las vueltas. Quiero decir, y esto lo dice todo el mundo. Y de verdad, si podéis compraros un iPhone y ya, si realmente podéis dar el salto al Mac, veréis que va a merecer muchísimo la pena. Bueno, pues no os aburro más, espero que este primer podcast os haya gustado y nos vemos próximamente con nuevos contenidos.